Bienvenidos a otro video. En esta ocasión les traigo el procedimiento para calcular los elementos geométricos de una curva circular simple para el diseño geométrico del alineamiento horizontal de una carretera bajo los criterios de la SST. En las imágenes podemos apreciar los elementos geométricos que conforman a la curva circular simple, así como su simbología y nombre de cada uno de ellos. Es importante tener presente las expresiones de cálculo y el diagrama de la curva circular simple para comprender el elemento que se está determinando. Más adelante en el cálculo de cada elemento estaré dejando la imagen del diagrama e indicando la demostración de cada expresión. A continuación se muestran los datos básicos de la curva circular simple que se ocuparán para calcular los elementos geométricos mediante las expresiones. Esta tabla la estaré exponiendo a lo largo del video para asociar cada una de las expresiones con los datos a sustituir en ellas. En la siguiente tabla que podemos localizar en la página 39 del Manual de Normas Técnicas de 1984 de la SST, localizamos el grado de curvatura a ocupar para el diseño de la curva. Cabe destacar que si nuestro grado de curvatura no se encuentra en esta tabla, habrá que interpolar linealmente para hallar los valores de ampliación, sobreelevación y longitud de transición. Para este caso, se tiene un grado de curvatura propuesto de 4 grados 30 minutos, el cual lo podemos ubicar en nuestra tabla considerando que nuestra velocidad de proyecto es de 50 km por hora, al ser una curva circular simple, se emplearán transiciones mixtas. Antes de comenzar los cálculos es importante conocer la definición de un radian y del grado de curvatura, ya que mediante estas definiciones se podrá tener mejor comprensión de las expresiones a ocupar. Un radian es una unidad de medida angular cuyo ángulo está conformado entre dos radios de una circunferencia. El ángulo formado entre ellas es de aproximadamente 57.29 grados. El arco circular subtendido por este ángulo tiene la misma longitud que el radio de la circunferencia, de ahí proviene el nombre de esta unidad de medida, y es la razón por la que una circunferencia equivale a 2 pi radianes. El grado de curvatura comparte un principio similar con el radian. En este caso el arco circular subtendido por dos radios de una circunferencia mide una longitud de 20 metros, y el ángulo formado es el valor del grado de curvatura. Partiendo de los conceptos de radian y grado de curvatura, se hace una comparativa entre el grado de curvatura y una circunferencia completa considerando que la circunferencia mide 2 pi radianes y son equivalentes a 360 grados. Si despejamos de la expresión el grado de curvatura y simplificamos los valores constantes, se obtiene como resultado la constante de 1145.92. Si conocemos el grado de curvatura de diseño, que en este caso es de 4.5 grados, podemos despejar el radio de curvatura para calcularlo mediante el procedimiento que se muestra en pantalla. A continuación se determina el ángulo central de la curva. Al tratarse de una curva circular simple, el ángulo central de la curva es el mismo que el ángulo de deflexión de las tangentes entre las cuales se encuentra alojada la curva circular simple. Para determinar la longitud de la subtangente, se hace uso de las funciones trigonométricas, formando un triángulo rectángulo entre la subtangente como cateto opuesto, el radio de curvatura como cateto adyacente y el semiángulo central como ángulo de referencia. Para determinar la longitud de la curva, se realiza una comparativa similar a la que se realizó con la circunferencia, pero esta vez se consideró la relación del grado de curvatura entre 20, igualándolo con el ángulo central entre la longitud de la curva. Al realizar los despejes correspondientes mediante el principio de arcos de circunferencia semejantes, es como podemos determinar la longitud total de la curva. Para saber si la longitud de la curva es adecuada para el diseño geométrico, se evalúa bajo la siguiente condición, la cual nos indica que la longitud de la curva menos una transición mixta debe ser mayor o igual que 1/3 de la longitud de la curva. Si esta condición se cumple, se acepta el diseño geométrico de nuestra curva. Si no se cumple, se debe cambiar el grado de curvatura para satisfacer la condición.
Para calcular la externa de la curva, nuevamente se arma el triángulo rectángulo que se usó para calcular la subtangente empleando la función trigonométrica de la secante, considerando el radio de curvatura como cateto adyacente y la suma del radio de curvatura más la externa como la hipotenusa. De esa manera se realizan los despejes correspondientes para conformar la expresión y calcular este elemento geométrico. Para calcular la ordenada media o flecha, se ocupa la función trigonométrica verseno, que es igual a 1 menos el coseno del ángulo. A continuación dejaré una imagen de referencia para que pueda visualizarse mejor. Para este caso, construimos otro triángulo rectángulo que queda conformado de la siguiente manera. Para calcular la cuerda larga de la curva, construimos nuevamente el triángulo rectángulo que ocupamos para la ordenada media utilizando la función seno para calcular la semicuerda larga, multiplicamos este valor por 2 para así determinar la longitud de la cuerda larga. Después de determinar todos los elementos geométricos, se determina la deflexión por metro tomando en cuenta las consideraciones que se exponen en pantalla ya que, este dato será el que se utilizará para realizar el registro de trazo definitivo de la curva horizontal. Por último, se calculan los cadenamientos del PS y el PT, estos pueden determinarse fácilmente ya que se conoce el cadenamiento del PI, la longitud de la subtangente y la longitud de la curva circular simple. Lo que se muestra en pantalla es el resumen del cálculo de los elementos geométricos de la curva circular simple. Estos datos geométricos deberán ir indicados en la curva horizontal correspondiente trazada en el plano de planta topográfica del alineamiento horizontal. Y con esto concluimos el cálculo de elementos geométricos de curvas circulares simples. En un video anterior muestro la interpretación de estos datos para realizar el trazo de la curva. Les estaré dejando el video de trazo de curvas circulares simples en una etiqueta. En un próximo video traeré el procedimiento para calcular los elementos geométricos de una curva con espirales de transición. De mi parte sería todo. Hasta el próximo video. Saludos.